Hola, buenos días a todos, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre los ciberataques. Sí, ese ciberataque que ha sufrido gran parte del mundo, el mundo tecnológico, eh, entre las empresas más importantes sobre el ataque estaban Twitter, importantísimo hoy en día, ¿no? Twitter, Netflix y alguna otra empresa más. Fue causado a través de DIN, servicio de Internet DIN. Vamos a ver algunas noticias por orden cronológico, como siempre, sobre los ciberataques. Pero primero, para saber lo que es un ciberataque, debemos definirlo. ¿Qué son los ciberataques? Los ciberataques son actos en los cuales se cometen agravios, daños o perjuicios en contra de las personas o grupos de ellas, entidades o instituciones, y que por lo general son ejecutados por medios de computadoras y a través de Internet. No necesariamente pueden ser cometidos totalmente por estos medios, sino también a partir de los mismos. Creo que tenemos un gran ejemplo en el tema de el ciberataque, el último ciberataque hace 2 días. Un ciberataque puede estar dirigido a los equipos y sistemas de computación que se encuentran operando en la red a nivel mundial, como ocurrió, o puede ser orientado hacia la información y los datos que son almacenados en bases de datos. Ese es el problema. Cuando tenemos tantos datos personales en Internet, incluidas cuentas bancarias o datos muy importantes en cuanto a sí, datos gubernamentales, ¿no? Esos datos que tienen los gobiernos como alto secreto por parte, por ejemplo, de la energía nuclear. Las plantas nucleares también van informatizadas en muchos de los países que hoy en día están usando este tipo de medio para crear energía en el país. Al dirigirse a los equipos y sistemas, pueden buscar la anulación del servicio que estos prestan. Fue lo que ocurrió hace 2 días. Ese tipo de ataque se llama DDoS. Lo vamos a ver ahora en otras noticias que he encontrado sobre el tema. En forma temporal o permanente, introduciendo algún tipo de elemento extraño en dichos sistemas que dificulten su operación normal. Los ataques contra los datos, por su parte, pueden ir desde el robo de los mismos con propósitos militares o comerciales. ¿Qué pasó ahora con la información del gobierno de los Estados Unidos? Un grupo de hackers pudo haber obtenido datos personales de unos 4 millones de funcionarios estadounidenses. Informó este jueves de la semana pasada la Oficina de Administración Personal, OPM por sus siglas en inglés. Esto es grave también, ¿no? Porque, claro, empiezan a tener datos personales de gente que gobierna o que tiene poder político dentro de una zona. El ataque ha podido dejar al descubierto los datos de 4 millones de empleados, exempleados y contratistas, según la administración. Este fue el ataque del año pasado a Estados Unidos. Creo que fue el año pasado. Es que en esta noticia de Auditol, el Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, no pone en ningún momento la fecha, o yo no la encuentro. Una de dos. No, no la pone. Entonces, claro, es muy difícil determinar de qué fecha está hablando exactamente. Con lo cual, es un poco está un poco mal realizada la noticia, en mi opinión, puesto que una noticia siempre tiene que tener fecha, incluso hora. La incursión de los hackers o piratas informáticos se produjo en diciembre, pero no sabemos de qué año, yo creo que de 2015. Aunque no se conoció hasta abril. En mayo se determinó que afectaba a millones de datos personales. Este es uno de los ejemplos. Pero luego, al final del vídeo, antes de acabar el vídeo, diremos cuáles han sido los mayores ciberataques de la historia, para que tengáis un poco un ranking, ¿vale?, de lo que ha sucedido anteayer y lo que ha sucedido ya durante toda la historia moderna, por supuesto. El 8 de octubre de 2015, el año pasado, BBC Mundo saca un artículo de la redacción de BBC Mundo en el cual no deja tranquilo a nadie. Es decir, su título es La preocupante vulnerabilidad de las centrales nucleares a los ataques informáticos. Anteayer hubo un ataque informático que para mí es una anécdota.
de verdad, es una anécdota, aunque estuviera 11 horas parado el servicio en varios servidores o varios programas, ¿no? Varias empresas. Pero esto es grave. Si algún psicópata le da por atacar informáticamente, es decir, ciberatacar las centrales nucleares, tenemos un problema. Cuando se habla de seguridad nuclear, enseguida se piensa en medidas por garantizar la seguridad física de las centrales, para evitar desastres como el de Fukushima en 2011 o Chernóbil en 1986. Pero hay un aspecto importante que al parecer se ha dejado de lado, su vulnerabilidad ante posibles ataques de hackers. Esa es al menos la opinión de 30 expertos que en algún momento han trabajado en alguna de estas centrales en el mundo y que han mostrado su preocupación en un informe internacional promovido por el Real Instituto de Asuntos Exteriores de Reino Unido. El informe derriba el mito omnipresente que dice que las instalaciones nucleares no están conectadas a Internet y que eso las hace inmunes a ciberataques. Dudo mucho, sí, es un mito seguro, porque dudo mucho de que en una central nuclear no haya ordenadores que controlen la energía hoy en día a través de la red, puesto que es mucho más cómodo, ¿no? Es normal. Nada más lejos de la realidad, dicen los expertos, quienes alertan que en su investigación, que duró 18 meses, encontraron evidencias de redes virtuales y conexiones a Internet dentro de las infraestructuras nucleares. Y dejan un apunte inquietante. Muchas de ellas se encontraban olvidadas o su existencia era desconocida para los responsables de las plantas. Curioso. Una persona es responsable de la planta y no sabe el funcionamiento de su propia planta nuclear. Curioso. Además, explican, para sufrir un ciberataque ni siquiera es necesaria la conexión a la red. Es suficiente con que alguien introduzca un pendrive con el código maligno, como ocurrió en una central iraní en 2010. Esto de la central iraní en 2010, un funcionario estadounidense ya comentó, sacó a la luz que estuvo Estados Unidos metido en este problema, como sabían que Irán estaba programando enriqueciendo uranio para hacer bombas nucleares. Yo creo que ahí tenemos la clave, esa central iraní en 2010 hackeada. Y una vez desterrado el mito de la inmunidad, los expertos señalan que de hecho el riesgo de un serio ciberataque de delincuentes terroristas o hackers pagados por estados está muy presente. Según los investigadores, la actividad criminal cibernética es cada vez más fácil de llevar a cabo y más extendida, y que con los motores de búsqueda de Internet se pueden identificar fácilmente las instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas que están conectadas a la red. El problema que comenta aquí es que hay una falta de preparación para afrontar los ataques cibernéticos a plantas nucleares. Ya lo he visto en varios periódicos. El último que salió fue antes de ayer en El País, otro artículo sobre la preparación. Cuando hay un ciberataque gordo como el que hubo hace 2 días, se empieza a pensar en las centrales nucleares siempre. Los expertos sugieren que las plantas nucleares no están preparadas para dar una respuesta adecuada para estas amenazas. Por el lado del aspecto técnico, señalan que muchos de los sistemas de control de las centrales son inseguros por definición, ya que no fueron diseñados para afrontar esta serie de amenazas. Cuando se descubrió y se empezaron a crear, a construir centrales nucleares, se empezó de una manera totalmente rudimentaria, es decir, rudimentaria respecto a hoy en día, con lo cual estas centrales nucleares estaban ya antes, pero los componentes electrónicos o informáticos fueron puestos más tarde. Ese es el problema. Por otra parte, advierten de una acuciante falta de formación en el personal y una comunicación ineficiente entre los ingenieros y el personal de seguridad. Me preocupa. BBC Mundo pone la imagen de una central nuclear que es un caos, que es que está caóticamente preparada, ¿no? La calidad de la formación en seguridad cibernética es insuficiente.
faltan simulaciones y el personal tiene un pobre entendimiento de los procedimientos clave. En definitiva, el informe duda seriamente de que las centrales nucleares estén preparadas para afrontar una emergencia de seguridad cibernética a gran escala. Curioso, ¿eh? Es como... Pero vamos a ver, estas informaciones yo entiendo que los periódicos sean transparentes, pero son transparentes para lo que quieren. Porque esta información, si tú la sacas así a la luz, normalmente yo estoy viéndolo y yo soy una persona normal y usted también, pero la persona que tenga esos conocimientos y quiera hacer daño ya sabe dónde atacar, con lo cual estas informaciones sobran. Quiero decir, sí, queremos estar informados, pero las informaciones de que hay vulnerabilidad en zonas clave para realizar actos vandálicos y que pueden poner en peligro muchas miles de personas, me parece una irresponsabilidad. Pero tanto por BBC Mundo como por El País, como por todos los artículos que he visto sobre el tema. Luego tenemos un artículo del 2 de octubre de este año, de 2016, en el cual dice así: no todos los ataques son ciberataques. Raras veces pasa una semana sin que se mencione un ciberataque en los titulares de la prensa internacional, pero ya sea la reciente filtración de datos de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, el robo de 6,6 millones de claves de seguridad del servicio publicitario ClickSense, o los ataques DDoS, ataque distribuido de denegación de servicio, que es lo que sucedió hace 2 días. Es curioso que este artículo ya hablaba de DDoS el 2 de octubre. El 2 de octubre hablaba de DDoS, cuando el 21 de octubre, que fue el ataque, fue un DDoS. Os quiero decir, no sé si la persona que tiene esos conocimientos ha mirado los periódicos y ha visto que podía hacer eso, pero este tipo de información, si hay vulnerabilidades, es mejor dejarla atrás. Contra los populares servidores de videojuegos de Blizzard Entertainment, ya hubo un DDoS en Blizzard Entertainment. Lo normal es que todos los incidentes sean denominados como ciberataques sin la menor distinción entre sí, cosa que pone El País aquí que es un error. Para observar las cosas con perspectiva, imaginemos un mundo en el que cualquier acto criminal, por insignificante que sea, fuese calificado como asesinato. Y ahora pensemos en cómo afectaría eso a nuestra sensación de inseguridad. Ciertamente, uno de los mayores retos de la seguridad de la información es que, como describe con elocuencia el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, yo lo que esté en la OTAN por medio no me lo creo, no existen definiciones comunes para los términos informáticos. Cada nación u organización los entiende de una manera diferente. Pues estamos apañados. Como no pongamos un estándar de seguridad en todos los ordenadores o en todos los tipos de servidor, etcétera, vamos apañados. El ejemplo más notable de cómo este problema cobra relevancia fueron las palabras que pronunció el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, frente al Comité para la Inteligencia de Interior en septiembre de 2015. Clapper básicamente dijo que la intrusión en la red de la Oficina Estadounidense de Administración de Personal, OPM, y el robo de la información de 21,5 millones de funcionarios, o sea, al final, ¿os dais cuenta? Vimos que habían sido unos 4 millones, pues al final fueron 21 millones y medio de funcionarios. No era un ciberataque. No hubo destrucción o manipulación de datos. Simplemente los robaron. Eso es una actividad pasiva de recolección de información, similar a la que nosotros hacemos. Me viene a la cabeza Wikileaks. Son ataques, a ver, no son ciberataques, puesto que aquí dice que los ciberataques siempre es cuando hay destrucción o manipulación de datos. No recoger los datos. Pero los datos, yo estoy viendo muchas cosas que están saliendo secretas. Hoy en día correos electrónicos de Hillary Clinton por parte de Assange, de Wikipedia, Wikileaks, de Wikileaks. Wikileaks está sacando toda esa información. Puede que muchos de los hackers que estamos viendo aquí como recogen información, sobre todo de la oficina estadounidense, es muy curioso, huele a Wikileaks. El comité, por supuesto, no daba crédito a lo que escuchaba y argumentó con vehemencia que negarse a calificar de ciberataque el pirateo de la OPM minimizaría la gravedad del incidente. Sin embargo, Clapper tenía razón.
De hecho, la definición más correcta de lo que constituye un ciberataque se puede encontrar en el manual Tallinn sobre el derecho internacional de ciberguerra, que lo describe como aquella operación cibernética ofensiva o defensiva de la que se espera que pueda causar pérdidas de vidas humanas, lesiones a las personas o daños o destrucción de bienes. Un ataque, por ejemplo, un ciberataque a una central nuclear. Hasta la fecha, solo hay 2 ciberataques que hayan superado ese límite físico. El primero fue el uso del gusano informático Stuxnet en agosto de 2007 para infectar la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán, atribuido a Estados Unidos e Israel. Habéis escuchado bien. Y el segundo es un ciberataque mucho menos conocido contra una planta siderúrgica alemana, sin nombre, pone. No sé, no lo han podido encontrar. En 2015, que nadie se ha atribuido públicamente y que causó daños considerables sin especificar. Claro, seguramente fue un hacker privado que vio la repercusión de sus actos y se escondió, porque vamos, es curioso. Hoy también otros ataques que han llegado a rozar el límite físico. Por ejemplo, el ataque del virus Shamoon contra la petrolera saudí Aramco durante el Ramadán de 2012 atribuido a Irán, que borró parcialmente o destruyó por completo los discos duros de 35.000 ordenadores de la compañía. Una barbaridad. Es increíble lo que se puede hacer virtualmente hacia algo físico. Es curioso, ¿eh? Es como mágico. Luego tenemos el de hace 2 días. En el mundo lo he sacado para tener una pluralidad en el tema de visualizar o sacar la información de varios puntos, de varios medios, para que no sea demasiado unilateral, ¿no? Así se gestó el ciberataque más grave de los últimos 10 años. El de hace 2 días fue el ciberataque más grave de los últimos 10 años. Estados Unidos todavía se está recuperando del ciberataque perpetrado este viernes y que dejó a millones de personas sin poder entrar en las webs más populares del mundo. Os voy a decir aquí, van a salir los logos. Twitter, Spotify, Amazon, Reddit, Tumblr, PayPal e incluso las webs de medios tan importantes como The New York Times, Financial Times o CNN, entre otros, sufrieron una serie de ataques informáticos sucesivos que las dejaron caos durante horas. Creo que todas estas empresas o webs tienen el mismo denominador común, que es DIN, el proveedor de Internet DIN. Pero ¿cómo es posible que un ciberataque a gran escala pudiera dañar a la vez a páginas tan destacadas? ¿Cuál pudo ser el origen del ataque? ¿Cómo lograron saltarse las grandes medidas de seguridad que se suponen deben tener estas webs? Perdonen ustedes, pero se supone ya no es algo, está haciendo una pregunta, pero también pone se supone en la pregunta, con lo cual está claro que las medidas de seguridad no existen como tales. No existen grandes medidas de seguridad porque ha habido un ciberataque, señores, en esas páginas web, con lo cual no hay grandes medidas de seguridad y ahora los hackers lo saben, con lo cual tenemos un problema. El objetivo del ciberataque fue el proveedor de Internet DIN, que maneja y redirige tráfico en la red. Sufrió un ataque de denegación de servicio de DOS, que hemos visto que en 2 de octubre ya se citó. Atención, porque los ciberataques cada vez son más y más a menudo. En su sistema de dominio de Internet DNS, que afectó principalmente a la costa este de Estados Unidos, aunque más tarde dañó a otras localizaciones. Aquí estamos viendo en el mapa las zonas más afectadas por el ciberataque. En rojo las zonas donde el servicio se cayó por completo durante 11 horas. Y en amarillo vemos en algunas zonas de Europa cómo dañó, pero no tanto como en Estados Unidos. El servicio de dominio de Internet es el sistema que permite a los usuarios el escribir los nombres de las páginas, por ejemplo, elmundo.es, en lugar de identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. Sería muchísimo más complicado para un usuario normal como yo o como usted. ¿Cómo fue el ataque?
El servidor DNS utiliza una base de datos asociada a nombres de dominio, aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Para los usos más comunes con la asignación de nombres de dominio a direcciones IP. Por ejemplo, si la dirección IP de la página de Google es 216.58.210.163, la mayoría de la gente llega a este tipo especificando google.es y no la dirección IP, lo que os he comentado antes. Los servidores, ¿no? El proveedor de Internet es el que hace que ese código binario se convierta en letra mientras usted lo pone en el ordenador, con lo cual tenemos una facilidad muy grande hoy en día para buscar todo tipo de cosas con las letras, pero normalmente el ordenador en su interior lo que está haciendo es ponerlo en números. Antes se tenía que poner los números, no había buscadores. ¿Y qué tiene que ver esto con DIN, la empresa atacada? DIN DNS es una compañía de Internet ubicada en Estados Unidos dedicada a soluciones de DNS en direcciones IP dinámicas. Es decir, se trata de un proveedor de acceso al sistema DNS. El ataque que sufrió se conoce como denegación del servicio distribuido o DDoS. Es decir, puedes poner lo que sea, letras, números, etcétera, en el buscador. No lo va a encontrar porque el proceso, desde que usted pone las letras o pone, por ejemplo, una búsqueda, ¿vale? Cualquier búsqueda, por ejemplo, otoño en internet y le salen imágenes de hojas cayéndose, etcétera. Esa imagen no puede salir porque cortaron lo que es el proceso desde que usted mete las letras hasta que se encuentra en internet, o sea, hasta que sale la imagen. Puesto que, claro, aquí tenemos un grave problema, porque si esto se produce de manera permanente, ahora mismo hay muchas cosas que dependen de internet. Por ejemplo, nuestros datos bancarios, nuestra cuenta bancaria, ya tenemos que hacer casi todo por internet ya. Con lo cual, cuidado, ¿eh? El DDoS es cuando un servicio web está apabullado intencionalmente por el tráfico basura de muchas fuentes, de manera que los usuarios legales no pueden acceder a la página. Es decir, aquí lo que hubo es un corte en el proceso desde que usted mete las letras, o sea, la palabra, hasta que sale la imagen, a través de muchísimos millones de ordenadores o de IPs falsos que se metieron en ese proceso para que a usted la imagen no le saliera por saturación de la página. Una cosa increíble. Yo no sé, los hackers a veces yo pienso, no sé si es un tipo de vandalismo o arte, porque vamos, o sea, tienen que estar muy preparados para hacer esto, creo yo, vamos. En resumen, son tantas las solicitudes para entrar en esas páginas que al final no queda sitio para los usuarios reales. Es un método muy común en los ciberataques. Según la compañía DIN, las primeras investigaciones apuntan a que el ataque provino de dispositivos conocidos como Internet of Things, interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, tales como DVR, impresoras y otros aparatos conectados a la red. Según la empresa Gartner, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26.000 millones de dispositivos conectados. La brutalidad. Internet of Things. Eso también va relacionado con el tema de Smart Cities. Lo que quieren hacer poniendo toda la ciudad con tecnología a punta. Es decir, cuando, por ejemplo, los semáforos van a funcionar de diferente manera cuando haya mucho tráfico y cuando no lo haya. Otra cosa muy peligrosa, por supuesto, cuando existen los hackers, puesto que si pueden piratear o hackear un servidor, un proveedor de internet como DIN, cuando exista ese tipo de smart cities será mucho peor. La ciudad puede estar totalmente hackeada por la... Es curioso, ¿eh? Los datos de DIN señalan que el ataque se libró
desde dispositivos infectados con un código malicioso malware que se publicó en la web en las últimas semanas. ¿Quién o quiénes están detrás del ataque? La pregunta ahora es quién o quiénes pudieron llevarlo a cabo. En los primeros momentos del ataque, las autoridades estadounidenses no descartaron ninguna de las posibilidades, incluyendo que este procediera de algún gobierno, sobre todo dada la tensión entre Estados Unidos y Rusia, después de que Obama acusara a Moscú de robar información para influenciar en las elecciones del próximo 8 de noviembre, o incluso que proveniera de Corea del Norte. Sin embargo, fuentes del Servicio de Inteligencia estadounidense informaron, tras evaluar la situación, que todo apuntaba a un caso clásico de vandalismo en Internet. Madre mía, pues yo estaría preocupado. Yo lo que haría de Estados Unidos sería recoger toda la información, mirar a ver dónde está esa persona y contratarla inmediatamente. Y aunque por el momento siguen sin saber cuál ha sido su origen ni cuánto tiempo tardarán en averiguarlo. De momento, el grupo New World Hackers, distribuidos en Rusia y China, se han atribuido la responsabilidad del ciberataque. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter han explicado cómo supuestamente lo llevaron a cabo. Aquí estáis viendo el pantallazo de ese tweet. Curiosamente, mandan un tweet que es de la empresa a la que denegaron el servicio a los usuarios reales, entre comillas, ¿no? Porque Twitter también fue tirada abajo, ¿no? Según este grupo de hackers, estructuraron computadoras zombies, ordenadores personales que tras haber sido infectados por malware son usados por terceras personas para ejecutar ataques, para que lanzaran a la vez 1,2 terabytes de datos por segundo a los servidores gestionados por DIN. Madre mía. También el grupo Anonymous se atribuyó el ataque asegurando que lo realizaron en respuesta a la decisión de Ecuador de quitarle el acceso a Internet al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El gobierno estadounidense no ha confirmado ninguna de las dos confesiones y asegura que sigue investigando lo sucedido. Es curioso. Todo es bastante curioso en este tema. Luego, ayer por la noche salió un artículo de El País que ponen que los expertos advierten de la difusión del código usado en el ciberataque. El sector de la ciberseguridad llevaba tiempo advirtiendo de la necesidad de usar mejores medidas con el Internet de las cosas. Eso que también quieren hacer con Smart Cities. Este viernes, cuando varios ciberataques masivos se utilizaron durante horas las webs de las grandes compañías, se constataron sus preocupaciones. Una red formada por routers, webcams, televisiones inteligentes e incluso cámaras de vigilancia parecen estar detrás de los ataques contra DIN. Madre mía, esto no pinta bien, puesto que todos los datos de la gente se han recogido, de la gente del IP del ordenador. Mirai, una red de botnets, un conjunto de aparatos infectados cuyo acceso remoto es vulnerable, es la clave que los expertos manejan en este caso. Salvador Mendoza, un reconocido experto en seguridad de origen mexicano y radicado en California, explica la técnica usada. Mirai es un malware, un código dañino diseñado para infectar dispositivos IoT, Internet de las Cosas, una amalgama de routers, webcams, televisiones inteligentes, cámaras de vigilancia e incluso cafeteras con conexión a Internet. Te pueden hackear una cafetera si tienes conexión a Internet. Sí, increíble, ¿eh? Este tipo de dispositivos son los más vulnerables porque generalmente nunca se actualizan, tienen puertos abiertos y su firmware se vuelve obsoleto y también vulnerable. Ya sabéis lo importante que son las actualizaciones del ordenador. Muchas veces, incluido yo también, o muchos de vosotros, os habréis cabreado cuando en el ordenador estáis encendiéndolo y de repente está actualizando y te pones como una fiera, ¿verdad? Pues es importantísimo porque mirad lo que pasa si no actualizamos los ordenadores y los programas, ¿no? Pablo Barrera Guzmán, guatemalteco fundador y consejero delegado de Pacal, considera que el mayor problema está en la facilidad para replicar estas acciones maliciosas. El código fuente del malware fue liberado y está a la vista de cualquier persona para ser utilizado o modificado. Este experto acusa a las empresas fabricantes de abandonar su software. El sistema operativo de estos dispositivos no dispone de actualizaciones tan frecuentes como sucede con nuestros portátiles o PC de escritorio.
y las empresas que los fabrican generalmente se dedican a sanar errores de funcionamiento, dejando a un lado los de seguridad. Barrera incluso denuncia que se hayan publicado y puesto a disposición de cualquiera de las herramientas para replicar el ataque, con lo cual se puede producir en cualquier momento, en cualquier lugar, otra vez. Y también comenta un poco sobre la falta de control sobre el Internet de las cosas. Se han creado cosas que tienen acceso a Internet y no se han mantenido al margen, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Es decir, vamos a poner en un margen ese producto antes de lanzarlo para poder trabajar en él, para poder meterle actualizaciones. Y por último tenemos los mayores ciberataques de la historia. ¿Cuáles son? El importante sitio de subastas de productos por Internet, eBay, admitió a la opinión pública y a sus usuarios que la base de datos cifrada en la que se guardaban las contraseñas de todos sus usuarios fue víctima de un ataque informático el pasado 21 de mayo. Las consecuencias no fueron catastróficas, simplemente porque la base de datos hackeada no fue aquella en la que se guarda la información vinculada a cuentas bancarias y PayPal. No obstante, el ataque perpetrado en febrero y marzo de este año afectó a 145 millones de usuarios, por lo que se convirtió en uno de los mayores hackeos masivos de la historia. Esto sirve para recordar la fragilidad de aquellos sistemas de seguridad a los que confiamos cada día buena parte de nuestra información personal. Estos fueron los otros 5 incidentes que completan la lista de los 6 mayores ciberataques de todos los tiempos. El mayor ataque de todos los tiempos se realizó entre 2005 y 2012 y consistió en el robo de los datos de tarjetas bancarias de 160 millones de clientes. 4 rusos y un ucraniano fueron acusados y condenados por el caso. No afectó a una sola compañía, sino a una larga lista que incluía el índice bursátil Nasdaq, el de la bolsa de Nueva York, 7-Eleven, JC Penney, JetBlue, Dow Jones o Global Payment, entre otras. Dow Jones es el de Gran Bretaña, la bolsa de Reino Unido. En octubre de 2013, Adobe admitió haber sido víctima de un robo de cuentas bancarias a gran escala. La compañía hablaba de menos de 3 millones de usuarios, pero menos de un mes más tarde, algunos especialistas ya calculaban que el ataque había afectado a 152 millones de usuarios registrados. Claro, una vez el hacker se mete dentro del sistema, todos los usuarios ya puede recoger toda la información de todos los usuarios, puesto que estás dentro del sistema ya. El hacker Albert González, muy conocido, lo habréis visto en algún programa, sobre todo en España, habría coordinado en el año 2008 el ataque que hurtó información de 130 millones de tarjetas de débito y crédito de Heartland Payment Systems, empresa multinacional de pagos. El hecho se hizo público recién un año más tarde. En enero de 2007, el grupo TJX recibió un ciberataque que dejó al descubierto los datos bancarios de 94 millones de clientes de sus cadenas de tiendas Marshalls, Max y TJ. Y en el año 2004, un ingeniero de la compañía AOL que había sido despedido utilizó sus conocimientos de la empresa para infiltrarse en la red interna y robar la lista con los correos de sus 92 millones de usuarios. Después vendió la lista online a un grupo de spammers. Muy bien, ¿no? Te cabreas con la empresa, hackeas todos los correos de los millones de usuarios que tiene esa empresa y los vendes. Me parece muy curioso y gracioso también, ¿no? Porque al final no ha pasado nada, se lo han vendido a un grupo de spammers, pero tampoco hay ninguna información más y grave, ¿no? Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, un poquito más largo de lo normal, perdonad por la extensión, pero me ha gustado poder deciros y explicaros mejor el tema de los ciberataques. Está claro que no estamos seguros. Lo virtual se puede hacer real. Quiero decir, un ataque virtual puede, por consiguiente, suceder algo real. Es decir, esta moda, ¿no?, de hackear cuentas, etcétera, es anecdótica y graciosa. Cuando, madre mía, se han metido un grupo de
de zombies, ¿no? Hackers en ordenadores o en servidores de internet y han empezado a hacer malware, ¿no? En 11 horas con el tema de Twitter, etcétera, parado. Pero claro, esto también podría pasar una frontera. La frontera de las zonas muy sensibles en el mundo. Imaginad un avión que pueda ser hackeado. Claro, el radar de una torre de control de un aeropuerto va por satélite, con lo cual los hackers podrían entrar en esa torre de comunicaciones y poner a un avión que está en un sitio en otro. Y ahí ya entraríamos en el problema mayor. Pero bueno, esperemos que no suceda y esperemos que solo se quede en anécdotas, como estamos viendo. Pero hay que estar al tanto y actualizar vuestros ordenadores, acordaos. Bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis, participad suscribiéndoos, dándole al like al vídeo o también, por supuesto, poniendo vuestros comentarios y opiniones en el vídeo, en la descripción. Bueno, muchas gracias y hasta la siguiente.